La ecología es la rama de la biología que estudia las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí y su entorno. Alexander von Humboldt, considerado como el padre de la geografía moderna, quien trabajaba en el estudio de factores naturales vistos como un todo e incluyó estudios de corte. Por otra parte, Bacon es el primero en fundamentar el conocimiento a través de la experiencia de los sentidos, es decir, creer únicamente lo que los sentidos dicen y no basarse en la leyenda o mito para comprender la naturaleza. Estas dos perspectivas modelarán la ciencia a partir del Renacimiento, creer a partir de lo que se experimenta y comprometerlo solamente a través de una razón. El método científico es considerado el primer pensador de la modernidad, dio sus primeros pasos al racionalismo como doctrina. Aristóteles nació en Estagira en el año 384 a.C., murió en 322 a.C., en Calcis, en isla de Eubea. Fue el primero en intentar explicar un fenómeno ecológico mediante la relación existente entre los organismos con su medio sin que a dicho fenómeno se les atribuyera un origen sobrenatural o divino. Es considerado el fundador de la biología. Eugene, considerado el padre de la ecología contemporánea, descubrió que los mecanismos nos permiten mantenernos en equilibrio y el impacto que las acciones humanas tienen en ellos. En la década de los 30 se introducen nuevos conceptos como ecosistema por Arthur George Transley, que posteriormente fue caracterizado por Lindemann a través del flujo de energías. A finales del siglo XIX, Henry Chandler Cowles introduce el concepto de comunidad ecológica en el tiempo y el espacio, por lo que también inicia la polémica sobre las características y componentes de la comunidad. En el siglo XVIII, Jean-Baptiste Lamarck, autor de la filosofía zoológica, además en su obra Investigación sobre los organismos, se utiliza por primera vez y se define el término biología. Ernest Haeckel fue biólogo y filósofo prusiano. Fue el responsable en 1886 de crear el término ecología en su trabajo Morfología General del Organismo. Para Haeckel, la ecología era la ciencia que estudiaba las relaciones de los seres vivos. Carl von Linneo, en una de sus aportaciones a la ecología, fue que era un naturalista sueco que desarrolló la nomenclatura binómica para clasificar y organizar los animales y las plantas. Durante las décadas de 1740 a 1760, realizó varias expediciones a través de Suecia para recolectar y clasificar plantas, animales y minerales. Autoecología. Analiza las acciones recíprocas entre el medio y los organismos que lo habitan. Cinecología. Su objeto de estudio es la comunidad, esto es, el conjunto de poblaciones y el medio ambiente que la rodea en una área determinada. Estudia una población en cuanto a su medio y sus relaciones con otras poblaciones. Ecología de ecosistemas. Estudia los flujos de materia y energía que se dan entre los organismos y los componentes abióticos en sus ambientes naturales, los ecosistemas. Ecología de ecosistemas, ecología humana, ecología urbana, meteorología, geología, geoquímica, hidrología y ecología física. Factores bióticos del desierto. Los componentes bióticos del desierto son todos los organismos vivos que son parte de él, como tienen la posibilidad de ser la fauna, la flora y otros organismos, así como sus colaboraciones entre la misma especie y entre diversas especies. Dichos seres vivos tienen que tener propiedades fisiológicas y comportamientos que les permita sobrevivir en un ambiente definido, siendo en esta situación el ambiente del desierto, que destaca por tener condiciones extremas. Tanto la vegetación como los animales que habitan en el desierto permanecen condicionados para sobrevivir a temperaturas máximas y a la escasez de agua. Ejemplos: flora, palmeras, matorrales, pastizales, cactus o melezas del oasis. En fauna, camellos, dromedarios, cabras, arañas, lechuzas, ratones, serpientes, alacranes y zorros desérticos. Factores abióticos del desierto. Los componentes abióticos son esos que no poseen vida y que determinan el hábitat de los seres vivos, lo que más caracteriza a un bioma como los desiertos en el agua, la luz y la temperatura.
Posteriormente se expondrá ciertos ejemplos de componentes abióticos del desierto. La temperatura de una región es dependiente prácticamente de la proporción de la radiación que se obtiene del Sol. Además, en los desiertos fríos se da una gigantesca amplitud térmica entre el invierno y el verano, logrando ser el verano caluroso o no bastante gélido y el invierno bastante gélido y extremo. La luz del sol en el desierto es un elemento bastante característico del bioma, teniendo en esta una gigantesca magnitud. Además, la escasez de vegetación provoca que el área se encuentre muchísimo más expuesta a la luz solar. La existencia de agua en el desierto es poca, con una medida de precipitaciones de 200 a 500 metros cuadrados anuales. El suelo del desierto podría ser arenoso o pedregoso, además de ser bastante seco. Presenta una presión barométrica muy fuerte. Los nutrientes del desierto son escasos como resultado de la poca diversidad biológica y escasez de agua. Productores y consumidores del desierto. Productores. Las plantas o los productores captan la energía del sol y componen el primer grado de la cadena. La energía es sustancia para el aumento de todos los organismos y procesos de vida. La energía entra en la cadena alimenticia por medio de las plantas a modo de luz solar. Esta energía es usada por las plantas para crecer y reproducirse. En el desierto, ciertos productores integran los cactus, el césped y los arbustos del desierto. Consumidores primarios. En esta situación hablamos de los insectos, reptiles, pájaros y mamíferos. Los herbívoros son animales que solo consumen plantas. Ciertos herbívoros se conforman la cadena alimenticia del desierto, integran a la tortuga, las ardillas, el antílope, los conejos del desierto y el chacahuala. Consumidores secundarios. A partir del segundo grado, la cadena alimenticia se mueve al tercero. En este periodo, el tejido de los animales herbívoros es consumido por animales como las arañas, las serpientes y los halcones. Los animales que solo consumen la carne de otros animales son denominados carnívoros. Consumidores terciarios. En este caso, muestra de esto son las avispas de las arañas o pompílidos, que cazan a las tarántulas, las serpientes que comen a otras serpientes, las águilas que comen azores y los zorros grises que comen musarañas. Los omnívoros, que se alimentan tanto de otros animales como de plantas, integran a las tijeretas que comen moscas y flores, las lagartijas de colores, que se alimentan de frutas e insectos, y los coyotes, que comen frutas y animales pequeños. Descomponedores. Hay animales microscópicos denominados descomponedores. Dicho se alimenta del tejido muerto o en descomposición de animales o de plantas. En el desierto es complicado para bastantes descomponedores seguir estando con vida debido a dichos organismos prefieren los sitios húmedos. Ciertos descomponedores del desierto integran los escarabajos, los milpes y los gusanos. Es muy importante porque ha enseñado al ser humano a comprender y valorar su entorno y a dimensionar cuánto impacto genera su acción. El estudio de la geografía contribuye al bienestar de la humanidad, pues va encaminado hacia el mejor aprovechamiento de los recursos naturales, al mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos y al desarrollo del sentimiento nacional.